La concepción pedagógica de Martín Lutero, Juan Calvino, Giovanni Pico della Mirandola y Giordano Bruno, nacidos en Europa, procedentes de Alemania, Italia y Francia. Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 y muere el 18 de febrero de 1546. Fue un teólogo católico que impulsó la reforma religiosa en Alemania. Esta reforma fue un movimiento que dio origen a las iglesias. Impulsó la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo, que trata de obras que no solo abarcan transformaciones externas, sino el espíritu interior que existe en todas las cosas. Creen en Cristo y en la Trinidad. La fe y la creencia son la base del pensamiento. Lutero se caracterizó por exhortar a que la Iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia. Sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. Con el dinero obtenido por dicho medio, se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia, y comprar un obispado para Alberto de Jerusalén. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso del poder, sino como una mentira, que no teniendo bases en las escrituras, podía confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de lado la confesión y el arrepentimiento verdadero. Lutero predicó 3 sermones en contra de las leyes de la Iglesia, y el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso. Fueron traducidas rápidamente al alemán y ampliamente copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas se habían difundido por toda Alemania y pasados 2 meses por toda Europa. Este fue uno de los primeros casos en la historia en los que la imprenta tuvo un papel importante, pues facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier documento. Cuando Lutero tradujo la Biblia al idioma alemán, la mayoría de la sociedad era analfabeta. La Iglesia tenía el control del conocimiento. Sus miembros eran estudiados y educados, en contraste con la sociedad analfabeta, que adquiría sus conocimientos a través de la transmisión oral, la memorización y la repetición de textos. Lutero hizo posible el acceso al conocimiento, la información y la educación, desmitificando la Biblia, con el fin de lograr la búsqueda de la verdad. La intención de Lutero era que el pueblo tuviera acceso directo a la fuente, sin necesidad de intermediarios, haciendo posible la interpretación libre de textos y la erradicación del analfabetismo en la sociedad alemana. Surge la escuela escolástica, que fue un movimiento teológico y filosófico que intentó utilizar la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. Se basó en la coordinación entre la fe y la razón. Todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad y la enseñanza se podía limitar al principio de repetición de textos y sobre todo de la Biblia, principal fuente de conocimiento. Para Martín Lutero existen 4 fundamentos. 1. Solo Cristo. Único fundamento de la fe es Jesús. 2. Solo gratia. Cristo es el único que puede justificarnos. 3. Solo Escritura. La única fuente de revelación son las Escrituras. 4. Sola fide. La fe es lo único que nos salva mediante la gracia de Dios. Juan Calvino nace el 10 de julio de 1509 y muere el 27 de mayo de 1564. Para Juan Calvino, el retorno a las fuentes del cristianismo es esencial. Admite y defiende la unidad del Antiguo y Nuevo Testamento. El hombre se salva solo en virtud de la predestinación divina, ya que Dios es más que amor, es omnipotente, que tiene poder sin límite, e inescrutable, que no puede llegarse a comprender. Para Calvino,
La doctrina que tiene que ver con la predestinación es la que marca la gran diferencia con las demás tendencias reformistas. Calvino predicaba una doctrina protestante y se caracteriza porque las Sagradas Escrituras son la única fuente de la verdad y se trata de un mensaje personal para cada cristiano. Juan Calvino basa su pensamiento en 5 premisas que explican la predestinación. Primero, la depravación del ser humano. Según el calvinismo, el pecado cometido por el hombre no solo mancha su naturaleza, que originalmente es bondadosa, la corroe al punto que es incapaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. Es más, su pensamiento se dirige a deducir que en el hombre se inclina a hacer lo malo. Por tanto, el ser humano no puede hacer nada meritorio para lograr su salvación. Segundo, Dios hace una elección incondicional. Se entiende que Dios es quien puede hacer que el hombre se salve, ya que el hombre no tiene ninguna posibilidad de lograrlo por sí mismo. Tercero, la redención particular. Cuando Jesús muere en la cruz, los méritos de su muerte solo se aplican a aquellos que están predestinados a la salvación. Cuarto, gracia irresistible. La gracia de Dios es esa fuerza que hace que el cristiano viva en el Espíritu de Dios. Es una fuerza a la que no podemos oponernos y que por lo tanto se manifiesta en una respuesta del elegido. Por ello, el Espíritu llama a través del predicador y el elegido responde. En su vida se manifiesta esa elección. De esta manera, aquellos que manifiestan sus acciones, la voluntad del Espíritu, pueden considerarse elegidos. Quinto, la perseverancia de los santos. Los elegidos permanecerán en Dios hasta que llegue el final de los tiempos, es decir, que a pesar de cualquier deseo de la persona, la gracia divina permanecerá siempre con ella como una fuerza regeneradora. Calvino no concibe la Iglesia separada del Estado, pues la religión es vida y por tanto abarca todos los aspectos, sean educativos, políticos, comunitarios y hasta económicos que la misma vida implica. Giovanni Pico de la Mirandola nace el 24 de febrero de 1463 y muere el 17 de noviembre de 1494. Fue italiano, uno de los más distinguidos humanistas del Renacimiento. Su intención era conciliar las diferentes doctrinas de la sapiencia, el platonismo y el aristotelismo. Lo importante del pensamiento de Pico de la Mirandola es que, entre otras cosas, señala pautas que pueden hacer posible la transformación de la vida, condición sin la cual no es factible la generación de un cambio en la sociedad para lograr un clima de tolerancia y convivencia pacífica. En su Oratio de Hominis Dignati, oración sobre la dignidad del hombre, precisamente pondera los valores espirituales, físicos e intelectuales. Enseña que solo la filosofía nos contendrá y pondrá en paz con nosotros mismos. El proceso de perfección comprende los siguientes pasos o estadios: purificación, iluminación y perfección, proceso que se auxilia en la ciencia, la dialéctica, la filosofía y la teología. El hombre es buscador de la verdad entre signos, que ha dejado la humanidad a lo largo de su historia. En sus 900 tesis, Giovanni formula ideales respecto a diversidad cultural y religiosa. Su intención era demostrar que el cristianismo era el punto de reunión de diversas tradiciones. Cuando Dios creó el mundo, empezó a contemplar la posibilidad de crear al hombre y ponerlo como el centro del universo. Para Giovanni, la dignidad tiene su causa en Dios, creador. El resto de la creación tiene marcado su destino, tiene naturaleza fija, salvo el hombre, que tiene la libertad. La visión de Pico de la Mirandola es religiosa. La encarnación es parte de sabiduría, necesaria para explicar el cosmos. Cristo hace que la cadena cósmica cierre. En cuanto a la magia,
Diferencia al mago, que se sirve de fuerzas sobrenaturales e invoca poderes ocultos, del mago, que utiliza la magia como saber que el hombre es totalmente natural. Giordano Bruno nace en 1845 y muere en 1929. Su nombre real fue Filippo Bruno. Fue un astrónomo, filósofo, mago y poeta italiano, que al ingresar a la orden religiosa de los dominicos a los 17 años cambia su nombre por Giordano. Se dedicó al estudio de la filosofía aristotélica, que nos dice que la sensación y la imaginación son fuentes de conocimiento, que la sensación es considerada como el origen del conocimiento, basado en la experiencia del hombre. Y estudió la teología de Santo Tomás de Aquino, que describe el camino hacia Dios a través de la sabiduría, y que el conocimiento se deriva de los sentidos. La fe guía al hombre hacia su fin último, que es Dios. La acción del intelecto eleva el pensamiento hacia la aprehensión de realidades inmateriales, como el alma, los ángeles y Dios. Giordano se interesaba en la astronomía, el mundo y el universo. Sus ideas trajeron la persecución de la Iglesia y la Inquisición. Fue acusado de blasfemia, herejía y de desviarse en la doctrina religiosa. Tuvo que abandonar la orden religiosa y huyó a Roma, donde consiguió asilo en el convento de Santa María. Después de viajar por Italia y Francia, llegó a Ginebra. Allí abandonó sus hábitos. Enseñó en la Universidad de Oxford la nueva cosmología copernicana, atacando las ideas tradicionales. Es un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor de un Sol relativamente estacionario, que está en el centro del sistema solar. Giordano llegó a demostrar que el Sol es más grande que la Tierra. Presenta a la Tierra como un gigantesco organismo que respira, piensa y coordina con voluntad sus mecanismos automáticos. La Tierra se renueva continuamente en el eterno devenir de sus giros. Todo se halla interrelacionado en la naturaleza por invisibles hilos. La finalidad del universo consiste en que todo pueda existir. Hermetismo. El todo está en el todo. También fue gran conocedor de los misterios del alma. Nos habla de símbolos que rigen el mundo de la psique, que en armonía con la naturaleza hacen resplandecer el alma y devuelven la salud perdida en el desequilibrio. El espíritu y la materia son ambos infinitos y eternos. No pueden coexistir dos infinitos juntos. Espíritu y materia son lo mismo. La memoria humana no es otra cosa que el modo temporal que refleja el entendimiento universal, acto puro e instantáneo. La memoria se halla en potencia y proyecta con voluntad imágenes en un recorrido real o ficticio. Dicho recorrido hace que las imágenes aparezcan de forma natural y espontánea. La aportación de Giordano consiste en que las imágenes, base de la memoria, son un verdadero mundo aparte, en perfecta armonía con los tres planos de la naturaleza, el físico, el moral y el celeste. Un mago es equivalente a un sabio. Estudió la magia natural, en la que señala al mago hacedor de maravillas, mediante la aplicación de activos y pasivos, tal como en la alquimia, antigua práctica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, astrología, misticismo, espiritualismo y el arte. En la medicina se trata de obras que no solo abarcan transformaciones externas, sino el espíritu interior que existe en todas las cosas. Magia fantasmagórica, en la que el mago promueve la aparición de obras de una naturaleza o inteligencia superiores conocidas. Magia matemática. Utiliza palabras, figuras, sellos, caracteres o letras. Magia transnatural o metafísica,
que a través del culto e invocaciones hace del espíritu humano un receptáculo y sabedor de múltiples cosas propias de dioses y demonios. Lo más interesante del planteamiento de Bruno es acerca de los daimones benéficos que pueden usarse para soslayar las malas influencias, evitando no solo el mal de una persona, sino de pueblos enteros. Sus observaciones científicas continuaron influyendo en otros pensadores y se le considera uno de los precursores de la revolución científica. Es así como llegamos al final de la concepción pedagógica y filosófica de estos grandes pensadores. Sus aportaciones lograron hacer grandes cambios en su época. Es por ello que son un referente obligado en la licenciatura de Pedagogía. Por su atención, gracias.